Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema de esta ocasión es bastante joven, por así decirlo. Sí, es un objeto bastante reciente, que eso me sorprendió a mí también. Sí, no pensé que fuera a ser algo que se hubiera inventado hace tan pocos años, relativamente hablando, ¿no? En comparación a otros objetos de los que se ha estado hablando aquí. Entonces, comenzamos para este video en el año 1962, ¿sí? Por el japonés Yukio Orie. Entonces, él fue el inventor de esta cosa, de este artefacto, y lo hizo principalmente para facilitar, quiero creer, ¿sí? Porque no se profundizó más en esa área en las distintas fuentes que consulté, para facilitar la escritura japonesa. Sí, porque hasta ese entonces, pues la escritura japonesa, o bueno, no sé si era precisamente para la escritura japonesa, porque encontré que se había estado usando simplemente un pincel muy puntiagudo. Sí, entonces me quiero imaginar que esta invención o la necesidad de salir con un objeto nuevo que facilitara no solo la escritura japonesa, sino cualquier otro tipo de escritura parecida. Yo me refiero a por la especie de caracteres y cómo es que, según yo, cada palabra o cada cierto tipo de oraciones pues necesita distintos tipos de caracteres pues que tienen o de letras que tienen varios trazos y que en determinado momento se puede llegar a volver un poco pues lento o difícil de hacerlo de manera rápida. Pero bueno, esa fue la razón por la que se ideó este objeto por Yukio Orie. Según esto, no sé bien, no comprendí bien si trabajando para la Tokyo Stationery Company o si fue un encargo de esta misma compañía para Yukio Orie. Pero bueno, así está el inicio de este objeto. Ya más adelante se tienen lo que son pues las mejoras o las distintas versiones de este artefacto, siendo que se inventó en 1962. Un año después se creó el mismo objeto, pero con una punta acrílica, ¿sí? También de la compañía japonesa Pentel, ¿sí? Esto en 1963. Aproximadamente 10 años después, en 1973, se consiguió crear este mismo artefacto o artilugio, pero con bolita. ¿Sí? A bolita era esta versión. Y este se le conoció como el Ball Pentel, ¿sí? De los mismos de esta marca japonesa de Pentel. Y siguiendo tenemos en 1987 la punta cerámica, que se terminó conociendo como Ceramicron. Sí, todo esto perteneciente, como ya lo mencioné, a la marca o grupo Pentel, más que nada. Sí. Hubo otra versión muy parecida a, a este objeto del que se va a hablar, que se ideó por Sidney Rosenthal y eran principalmente botellas de cristal, de vidrio, y la punta era una tela o un material muy parecido a la piel, sí, pero simplemente pues como que fue sensación por un momento y luego ya dejó de usarse. Y estos fueron conocidos como Magic Markers. Entonces retrocedemos un poco, aproximadamente al año 1980 o 1985, y aquí es donde se creó la versión de seguridad de este objeto, ya que tenía tinta invisible. Entonces, esto sirvió bastante para lo que era documentación, cheques o dinero, que se podrían marcar ciertos papeles y ya después con luz ultravioleta se podría revelar cuáles eran los marcados y cuáles no. Entonces, esto vino a favorecer bastante los problemas de falsificación de aquel entonces. Y esta misma de la tinta invisible era fabricada por una compañía francesa que se llamaba Reynolds. Y es así como vamos a hablar de lleno al objeto que conocemos hoy en día como el marcador. Y bueno, la forma. La forma es de lo más sencillo, es simplemente en... Quiero creer que prácticamente todas sus versiones, no importa de la compañía, ahora sí ese factor lo damos por... Nos lo podemos saltar, vaya.
es prácticamente un cilindro. Sí, no recuerdo haber visto en algún momento de mi vida algún pues marcador triangular o cuadrado. Sí, estaría muy interesante ver uno. Pero sí, son básicamente un cilindro. Dentro se tiene el cartucho, se podría decir, con la tinta. Después, conforme vamos aproximándonos a la punta, el cilindro se vuelve un poco más angosto. Ahí se queda encajado lo que es el cartucho y ya unido a lo que viene siendo la punta. Así que esta punta irá absorbiendo la tinta y así se podrá marcar en distintas superficies. Sí, aproximadamente tienen un largo, así hablando de manera muy general, de 10 a 15 centímetros. Sí, pero como esto ya lo hemos hablado, eso depende en gran medida a la marca, el tipo y el país de producción y de distribución. Sí, entonces ya esos datos ya los tenemos claros. Y refiriéndonos, aparte de lo esencial del marcador, es cómo funciona. Y es sencillamente por medio de un mecanismo capilar. Sí, este cartucho que ya mencioné contiene la tinta y la punta necesita ser de un material que absorba. Sí, entonces gradualmente conforme la cinta va saliendo por la punta, la parte que está en el interior sigue absorbiendo más para que el marcador pueda seguir pintando. Sí, también contamos pues con una parte esencial que hace que la punta no se seque y así que se eche a perder el marcador, que viene siendo el tapón. Sí, y ya hablando de tapones de manera general, tal vez valga la pena más adelante hacer un video de este tema. Y volviendo a la punta, es una de las partes más importantes del marcador por todas las variaciones que puede tener. ¿Sí? Ya esto sí que depende del uso al que se vaya a destinar el marcador y de la misma manera la marca. Así porque hay puntas con corte diagonal, lisos, con puntas muy delgadas, muy finas o muy redondeadas, sí que terminan haciendo una pequeña curva al final. Y hay puntas que pueden llegar a medir hasta 1 pulgada, sí que esto es para trazo bastante grueso como pueden ver. De la misma manera hay amplia variedad de colores hoy en día ya de todos estos marcadores. Sí, prácticamente cualquier color, incluso metálicos o fosforescentes, se pueden encontrar en su versión de marcador. Y bueno, los materiales. Específicamente del material de la tinta, pues hay de agua, de aceite, alcohol, xileno o tolueno. Esto ya es para los marcadores permanentes. Y pasándonos a la punta, pues tenemos lo que es el fieltro o fibras finas de nylon. Sí, esto es muy importante porque va a ser lo que haga que el mecanismo capilar funcione pues como debe de funcionar. Y ahora en la parte, yéndonos a la parte exterior del marcador, pues tenemos esta carcasa cilíndrica que en su gran mayoría de las veces es de plástico. Sí, plástico, plástico, plástico. Bueno, incluso aquí el plástico llega a ser todavía más importante dado el año en el que se originó este objeto, 1962. Entonces ya para ese año el concepto del plástico como medio de producción industrial y ya con todas las maneras que se tenían para trabajarlo, pues vino a ser la manera más sencilla de crear la carcasa que contendría la tinta, el cartucho y la punta del marcador. Como ya lo hemos mencionado, muy muy importante el plástico. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia, la trascendencia del marcador? Pues la verdad es que hay muchas variedades de marcadores. Como ya lo mencioné, los colores son prácticamente todos metálicos, fosforescentes, con distintas tonalidades, también permanentes o no permanentes. Sí, los permanentes siendo pues los indelebles, que pueden usarse también en papel, metal o incluso roca, y los no permanentes que son prácticamente para superficies no porosas, pero que se adhieren al material simplemente que no lo absorbe. ¿Sí? Entonces con un trapo se pueden limpiar. Y con eso, pues también podemos hablar de lo que son las puntas, sí, que ya mencioné, corte diagonal, redondo, punta fina, recto, varias puntas de marcadores que hay. Entonces, la flexibilidad o practicidad de este objeto, pues es algo muy relevante, es algo que se tiene que tener en cuenta. Y también volvemos al tema de lo que es la tinta invisible, sí, que solo se puede ver con luz ultravioleta. Esto ayudó bastante con lo que es falsificaciones, documentación importante, cheques, dinero y demás.
Entonces, si lo pensamos, el hecho de que este tipo de marcador, que se ideó en 1985, haya llegado simplemente 23 años después del primer marcador fabricado, es bastante, pues es bastante trascendente observar cómo es que se le dio un uso incluso de seguridad a tan pocos años de ser ideado por primera vez. Y bueno, en lo que buscaba información acerca de los marcadores, me encontré que dependiendo de la parte del mundo, más bien de Latinoamérica o países hispanohablantes, pues es como se llama, por ejemplo, marcador, rotulador y plumón. Sí, hay estos distintos nombres se les puede asociar con marcador, pero al mismo tiempo encontré como que un cierto diagrama de qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, todos los rotuladores son plumones, pero no todos los plumones son rotuladores. Sí, recuerdo que hay un tema en matemáticas que podría representar muy bien una esferita que tenga rotuladores adentro de la esfera que diga plumones, sí. Entonces, todos los rotuladores son plumones, pero no todos los plumones son rotuladores. Y aquí cabe mencionar que rotulador es sinónimo de marcador. Sí, entonces incluso con estos términos hay como que una pequeña especie de jerarquía. Entonces ese dato sí se me hizo pues curioso o entretenido de mencionar, vaya. Por este video es todo, nos vemos luego.